Capítulo cuarto. Las raíces genéticas del pensamiento y el lenguaje. Gracias al estudio genético del pensamiento y el lenguaje, se ha descubierto que su relación no es una constante sino variable, ya que ésta cambia durante el proceso de desarrollo. Es importante mencionar el experimento de Koehler realizado a los monos para comparar su comportamiento con el de los humanos. En el reino animal, el habla y el pensamiento provienen de distintas raíces genéticas. Esto se confirmó con los estudios de Koehler realizados a los monos, donde demuestra que el pensamiento surge en los animales con independencia de desarrollo del lenguaje. El chimpancé muestra los comienzos de un comportamiento intelectual de la misma clase y tipo que el del hombre, y solo la falta del habla e insuficiencia de imágenes lo diferencian del ser humano. Koehler, que durante muchos años estudió a los chimpancés y dice que sus expresiones fonéticas denotan solamente deseos y estados subjetivos, son expresiones de afecto, nunca un signo de nada objetivo. Pero la fonética humana y la de los chimpancés tiene muchos elementos en común, por lo que se supone que la ausencia del habla semejante a la humana no se debe a causas periféricas. Koehler afirma que si puede existir una comunicación lingüística entre los monos, que es utilizada, por ejemplo, cuando demuestra sus expresiones afectivas, son capaces de entender gestos y expresar mediante ellos sus deseos. Lo anterior podría confirmar la opinión de Gunn, de que los gestos e indicadores que constituyen la primera etapa del desarrollo del lenguaje humano no aparecen todavía en los animales, pero que algunos ademanes de los monos, como sus gestos afectivos, son el paso más importante que se da desde la expresión afectiva no adulterada hacia el lenguaje objetivo, pero no se demostró nunca que los animales tuvieran pensamiento objetivo. Sería esto lo que más lo diferencia de los humanos. Por otro lado, Yerkes explica la carencia de lenguaje en los monos, por otras razones distintas a las intrínsecas, que llevan a estos niveles superiores tal vez como un humano a la edad de los 3 años, y afirma que los orangutanes no necesitan de la ideación, es decir, de imágenes, para resolver problemas. Pero Koehler logró demostrar con muchos de sus experimentos con los chimpancés que el éxito de las acciones de los animales dependen de cómo pueden ver todos los elementos de una situación simultáneamente. Este es un factor decisivo de su comportamiento, y concluye que las limitaciones inherentes de la ideación son características básicas de la conducta intelectual de los chimpancés. Yerkes saca una nueva teoría sobre el desarrollo lingüístico para explicar su falta de lenguaje real y afirma que el aparato fonador está bien desarrollado y funciona como el del hombre. Lo que falla es la tendencia a imitar sonidos. Su mímica depende enteramente de sus estímulos ópticos. Copian las acciones, pero no los sonidos. Son incapaces de realizar lo que los loros hacen exitosamente. Yerkes aplicó 4 métodos para enseñar a hablar a los chimpancés sin éxito. Pero Koehler dice que estos experimentos fracasaron porque se utilizaron métodos que no eran adecuados. El habla no depende del sonido, y ha sido demostrado en varios casos como por ejemplo el lenguaje de los sordomudos, que logran comunicarse a través de señas. Es porque esto no solo es el factor que hace que los sordomudos no desarrollen el lenguaje como el humano. Como Yerkes mismo dice, los chimpancés podrían ser entrenados para utilizar más los gestos manuales que sonidos. El medio que se utiliza no importa demasiado, lo que interesa es el uso funcional de signos, cualquiera de ellos que pudiera jugar un papel correspondiente al del lenguaje en los seres humanos. No hay nada que asegurar en este método anterior. Lo que sí se conoce con certeza es que no tienen ideación, aunque bajo ciertas condiciones son capaces de confeccionar herramientas muy simples y acudir a rodeos, y que estas condiciones exige que se dé una situación completamente visible y absolutamente clara. En todos los problemas que no incluyen estructuras visuales inmediatamente perceptibles, pero que se centran en algún otro tipo de una estructura mecánica. El descubrimiento del lenguaje no puede en ninguna situación depender de una disposición óptica. Requiere una operación intelectual de un tipo distinto que un mono no posee. Tal vez esto sea lo que lo diferencie de la inteligencia humana. Pero aún así el chimpancé tiene un lenguaje propio bastante rico. Lerner
hizo un diccionario de 32 palabras de los chimpancés que podría tener el mismo significado que en los humanos. Estas palabras fueron respuesta a estímulos a situaciones vitales, es decir, era un lenguaje estrictamente emocional. Según lo anterior, está claro que el habla en los monos se debe a que los estados afectivos no son favorables en el funcionamiento de la inteligencia, o sea, tiene una conexión con el pensamiento, solo se origina en la emoción, pero una parte que cumple una función específica tanto biológica como psicológicamente está lejos del ser intencional, de construir un ensayo consciente, de informar o influir a otros. En esencia, es una relación instintiva. Los anteriores experimentos realizados con los monos nos dejan como conclusión: el pensamiento y el lenguaje tienen diferentes raíces genéticas. Las dos funciones son independientes, no hay relación constante entre ellos. Además, las características de pensamiento y lenguaje del hombre están ausentes en los monos. Continuando con los experimentos de Koehler, se pudo apreciar que la relación entre el desarrollo del pensamiento y el lenguaje es mucho más compleja, y se puede distinguir dos líneas separadas que emergen de dos raíces genéticas diferentes, como son la existencia de la fase prelingüística del desarrollo del pensamiento de los niños, que ha sido solo recientemente corroborada por pruebas objetivas. Es aquí donde Koehler continúa los experimentos con los chimpancés, pero el mismo Koehler efectúa ocasionalmente experiencias con niños, con el propósito de establecer comparaciones, y Vogler llevó a cabo un estudio sistemático dentro de los mismos lineamientos, llegando a la conclusión de que los descubrimientos fueron similares. Buller dice que el habla es el comienzo de la hominización, pero antes que el lenguaje está el pensamiento, el cual se relaciona con la comprensión de las conexiones mecánicas. Investigaciones recientes realizadas por Charlotte Buller y sus colaboradores han demostrado que la función social del lenguaje se manifiesta ya claramente durante el primer año, en la etapa preintelectual del desarrollo del lenguaje. El descubrimiento más importante sucede aproximadamente a los 2 años. Las dos curvas de desarrollo, la del pensamiento y la del lenguaje hasta entonces separadas, se encuentran y se unen para iniciar una nueva forma de comportamiento. Stern da la siguiente explicación a este hecho. Muestra cómo el deseo de conquistar el lenguaje sigue la primera realización confusa del intento de hablar. Esto sucede cuando el niño hace el gran descubrimiento de su vida, se encuentra que cada cosa tiene su nombre. El instante crucial en el que el lenguaje comienza a servir al intelecto y los pensamientos empiezan a ser expresados está señalado por dos síntomas objetivos inconfundibles. El primero, que es la repentina y activa curiosidad del niño acerca de la palabra, su pregunta sobre cada cosa: ¿qué es esto? Y la segunda, los amplios y cada vez más rápidos aumentos resultantes de su vocabulario. Es aquí donde el niño reconoce un reducido número de palabras, es decir, conoce solamente las palabras que los otros le suministran. Luego, la situación cambia. El niño siente la necesidad de la palabra y trata activamente a través de preguntas de aprender los signos vinculados a los objetos. Parece haber descubierto la función simbólica de la palabra. El habla en su primer estudio era afectiva conativa. Entra ahora en la fase intelectual. Las líneas de desarrollo del lenguaje y el pensamiento se han encontrado. Tanto Buller como Kopka comparan este descubrimiento con las interacciones de los chimpancés, y se llega a las siguientes conclusiones. La primera, en su desarrollo ontogénico, el pensamiento y el lenguaje provienen de distintas raíces genéticas. La segunda, en el desarrollo del habla del niño podemos establecer con certeza una etapa preintelectual, y en su desarrollo intelectual una etapa prelingüística. La tercera, hasta un cierto punto en el tiempo, los dos siguen líneas separadas independientemente una de la otra. Y la cuarta, en un momento determinado estas líneas se encuentran y entonces el pensamiento se torna verbal y el lenguaje racional. Para el estudio del pensamiento y el lenguaje, se dice que hay aproximaciones al controvertido problema y se lo puede manejar ampliamente en el lenguaje interiorizado. Muchos psicólogos, incluido Watson, llegan a identificarlo como habla inhibida. Sin embargo, la psicología aún no sabe cómo se realiza o a qué edad está el lenguaje externo o por qué tiene lugar a cambiar como lenguaje interiorizado. Watson dice que no conoce en qué punto los niños pasan del lenguaje del cuchicheo al lenguaje interiorizado.
Los primeros psicólogos, inclusive Watson, reconoce que hay pruebas de disimilitudes que existen entre el lenguaje externo y el lenguaje interiorizado. Se puede decir que hay suficientes razones para afirmar que los procesos funcionan diferentes, es decir, lo social es opuesto a la adaptación personal. Watson, en su tesis, dice que el lenguaje murmurado, ni en su función ni en su estructura, no pueden ser considerados como una etapa de transición entre el habla externa y el interiorizado. Se encuentra entre las dos, en forma fenotípica y no genotípica. El cuchicheo se puede tomar como parte del lenguaje interiorizado, ya que éste no se desarrolla hasta la edad escolar, pero que también puede ser incluido por una sociedad. Piaget nos habla de un eslabón del lenguaje egocéntrico, ya que puede ser una función de planteamiento, es decir, se convierte en pensamiento propiamente dicho, bastante natural y fácilmente. El lenguaje egocéntrico es el habla interiorizada, porque es el modo interno del ordenamiento de la conducta infantil. Si la hipótesis es correcta, se puede concluir que el lenguaje se interioriza psicológica que físicamente. En las investigaciones se demuestra que el desarrollo del lenguaje se puede dar en 4 etapas. La primera es la fase primitiva o natural que corresponde al lenguaje preintelectual y al pensamiento preverbal. La segunda es la etapa psicológica simple o física simple. Es donde el niño experimenta las propiedades físicas de su propio cuerpo y la de los objetos que lo rodean. La tercera es la etapa egocéntrica, porque se puede distinguir por 2 signos externos, operaciones externas, que las puede utilizar como ayuda para la solución de problemas. La cuarta es la etapa de crecimiento interno, donde el niño comienza a contar en su cabeza, empieza a usar la memoria lógica y esta es la etapa final del desarrollo del lenguaje interiorizado. Según los psicólogos y Watson, se puede concluir que el pensamiento y el lenguaje en los niños se puede desarrollar en diferentes etapas, ya que a medida de su crecimiento tanto el pensamiento como el lenguaje cogen distintos caminos, pero llega un punto donde estos se juntan para seguir de la mano. No obstante, se dice que en los primeros meses los niños empiezan con su balbuceo. A este se lo puede denominar lenguaje no intelectual. Y poco a poco se va a desarrollar el lenguaje y el pensamiento. Aparece después de cierta edad, en donde se puede denominar pensamiento no verbal. Soy Andrea Rodríguez. Esta es mi opinión sobre el tema. Si hablamos de las raíces genéticas del lenguaje y el pensamiento, podemos decir que éstas forman parte vital de nuestro desarrollo y formación, que si bien empiezan siendo independientes, con el tiempo llegan a ser una, para aportar a nuestro crecimiento y enriquecer nuestros conocimientos. La evolución de estas se va desarrollando de acuerdo a los conocimientos que adquirimos cuando empezamos a buscar el significado de las palabras y de los objetos para aumentar nuestro pensamiento y pasar de lo emocional subjetivo a lo objetivo, dándole un sentido a lo que nos rodea. Esto se evidencia claramente cuando el niño empieza a hacer preguntas del por qué, cómo, cuándo, de las situaciones que se le presentan, para lograr darle solución a las mismas dándoles un nombre. Este proceso de descubrir la verdadera función simbólica del lenguaje se da de manera proporcional al crecimiento y empezamos a relacionar las palabras con el pensamiento. Considero que este proceso de razonar y de querer buscar sentido a lo que tenemos a nuestro alrededor, sean situaciones u objetos, es claramente lo que nos diferencia de la raza animal en cuanto a desarrollo y comportamiento, sea genético o emocional, ya que los animales buscan solo desarrollar sus instintos naturales para lograr una supervivencia, nunca de manera objetiva. Es para mí esto lo que no dejó desarrollar un lenguaje en los animales, y mucho menos el pensamiento, si tenemos claro que el significado de las palabras es la menor unidad de pensamiento y lenguaje. Hola, mi nombre es Luis Daniel Prado y mi conclusión sobre las raíces genéticas del pensamiento y el lenguaje son: en el mundo animal existe el camino hacia un lenguaje y este no ha podido seguir el camino hacia el intelecto de tipo humano, el cual es el razonamiento. Con esto podríamos afirmar que el pensamiento y el lenguaje pueden arrancar de una sola raíz, tanto en el mundo animal como en el del ser humano, aclarando
que estos se pueden encontrar en un punto determinado a cierta edad de una persona. El psicólogo Coelho hizo un aporte al concluir que los chimpancés han llegado a manifestar una inteligencia embrionaria a través de la formación de hábitos, acercándose así al intelecto humano. También tenemos a Marx, donde en su tesis manifiesta que la inteligencia del ser humano surge de algunas especies de animales. Para demostrar esto, nos apoyaremos con Engels, donde afirma que el ser humano tiene una gran similitud en la parte de la actividad intelectual y que solo maneja diferente nivel de desarrollo, donde el hombre tiene un gran nivel de desarrollo a diferencia que los animales. Los animales pueden manejar un pensamiento y un lenguaje embrionario que les ayuda a razonar a un nivel básico o elemental. Tenemos algunos ejemplos donde los cuales se puede analizar los comportamientos de los animales, donde pueden manejar ese nivel básico. El primero es la ardilla. Sabemos que necesariamente tiene que descascarar la nuez para podérsela comer. El segundo es el loro. El loro no solo puede aprender a hablar, sino que también puede utilizar palabras significativas, el cual utiliza muy a menudo para tener una recompensa, como lo es una galleta. Y el último, y el más semejante al hombre, el chimpancé. Este animal demuestra expresiones afectivas, al igual que son capaces de expresar sus deseos mediante los gestos. Mi nombre es Yamile Rueda. Mi opinión acerca del capítulo cuarto, las raíces genéticas del pensamiento y el lenguaje de Vygotsky, es que en los diferentes estudios realizados por los científicos y psicólogos del estudio del pensamiento y el lenguaje, se dice que hay aproximaciones al controvertido problema que hay entre la relación de los mismos. Se puede manejar ampliamente el lenguaje interiorizado. Los psicólogos, inclusive Watson, reconocen que hay pruebas de disimilitudes que existen entre el lenguaje externo y el lenguaje interiorizado. Se habla que el pensamiento y el lenguaje hace parte del desarrollo del ser humano desde una etapa en que el niño comienza a hablar. En los estudios realizados se dice que el pensamiento y el lenguaje se desarrollan en diferentes etapas, en donde estos toman diferentes caminos a medida que el niño va creciendo. Pero llegan a un momento en que ellos se unen para cumplir una misma función. No obstante, se dice que el niño empieza con un lenguaje al que llaman balbuceo y que el pensamiento lo empiezan a desarrollar al momento en que el niño comienza a interactuar con el medio que lo rodea. Esta es una etapa en donde él comienza a pensar lógicamente para dar soluciones a los problemas relacionados con su entorno social como individuo. Opinión de Johnny Benavides. El estudio genético del pensamiento y del lenguaje cambia durante el proceso de desarrollo y a medida que el ser humano crece, se puede apreciar más la diferencia en este proceso. Es decir, el pensamiento y el lenguaje tienen diferentes raíces genéticas. Las dos funciones son independientes una de la otra, y no hay relación constante entre ellas. Además, las características del pensamiento y el lenguaje del hombre están ausentes en los monos. Por otra parte, el lenguaje se manifiesta ya claramente durante el primer año de vida del niño. A esta etapa se le conoce como la etapa preintelectual del desarrollo del lenguaje. Es aquí donde el lenguaje comienza a servir al intelecto y los pensamientos empiezan a ser expresados. Justamente en este momento es cuando se activa la curiosidad del niño acerca de la palabra. Empieza el periodo donde el niño comienza a explorar cada objeto y pregunta sobre cada cosa. Empieza a enriquecer su vocabulario con cada término nuevo que va conociendo. En los niños, el lenguaje y el pensamiento se desarrolla en diferentes etapas. Esto sucede a medida que van creciendo, tanto el pensamiento como el lenguaje cogen distintos caminos, pero llega un punto donde estos se juntan para seguir de la mano. No obstante, se dice que en los primeros meses los niños empiezan con su balbuceo. A este se le denomina lenguaje no intelectual y poco a poco
se va a desarrollar el lenguaje y el pensamiento. Es aquí donde el pensamiento se torna verbal y el lenguaje racional. Mi nombre es Claudia Andrea Tumbaco. Mi opinión acerca del capítulo 4, las raíces genéticas del pensamiento y lenguaje de Vygotsky, es que debido al estudio genético realizado por Koehler se descubrió que la relación entre pensamiento y lenguaje es variable. A medida que pasa el tiempo, su proceso de desarrollo va teniendo grandes cambios. Es importante tener en cuenta el experimento realizado a los monos, destacando que el lenguaje y el pensamiento provienen de distintas raíces genéticas y que cada uno con un desarrollo independiente, afirmando que los monos no necesitan de la ideación para resolver problemas, haciéndolos diferentes a los seres humanos. Antes que el lenguaje está el pensamiento como una manera de imaginar los deseos y el lenguaje la forma de expresarlos, permitiendo así cruzarse, separarse y hasta en un determinado periodo de tiempo se encuentran y se unen para seguir de la mano e iniciar una nueva forma de comportamiento. El habla no depende del sonido, una manera de comprobarlo es la forma de cómo los sordomudos se comunican a través de señas con un uso funcional de signos, que los hace un lenguaje muy apropiado para el entorno que los rodea. Se defendió tanto la existencia de estadios de desarrollo del habla preintelectuales como de pensamiento e inteligencia prelingüísticos. En esta íntima interrelación se pensaba además que el lenguaje podía determinar el desarrollo del pensamiento. El desarrollo evolutivo del niño es el resultante, no tanto de cambios en las dos funciones como de cambios en las conexiones mutuas entre ellas, hasta llegar a un momento en el que el pensamiento se torna verbal y el lenguaje racional.